Gracias, obispo. Quiero decirles que en la cruzada que tuvimos, hermanos, tuvimos una tremenda bendición. La verdad estoy muy agradecido, pues primeramente con la hermana que nos prestó al obispo por casi 5 días. Estuvo allá con nosotros en California. Pasamos un tiempo muy de calidad. En la cruzada vimos milagros poderosos y cerramos, hermanos, la cruzada. Le faltaba la cereza. Y el obispo, hermanos, llevó la palabra, hermanos. La iglesia quedó súper ministrada. Y todos salieron, todavía hasta el día de hoy siguen hablando de ese tremendo mensaje que realmente era la parte que se necesitaba para cerrar esa cruzada. Porque recibimos tanto, pero el mensaje que él dio, ¿en qué vas a poner? ¿En qué vasija vas a poner lo que recibiste? ¿Dónde vas a poner lo que tú recibiste? Porque a veces uno no sabe dónde ponerlo y nomás llega y lo pone por ahí, y ya para otro día ya no sabe nada de lo que se recibió. Pero obispo, fue una tremenda bendición ese mensaje, y realmente va a quedar por muchos años en el corazón esa palabra. Así de que, hermanos, yo sé que no estuvo con usted ese domingo, pero hermanos, él estaba sembrando allá en Santa Ana. Y lo que se siembra en Santa Ana se cosecha en Arlington, Texas. Gloria al Señor. Así de que el tema que yo voy a dar, hermanos, es un tema muy serio y muy importante, porque yo creo mucho, hermanos, en la legalidad espiritual. Y usted me va a escuchar a mí mucho, me va a escuchar hablar mucho sobre legalidades espirituales, porque allí es donde se pierden. Precisamente cuando hablamos del saltón, de la oruga y revoltón, fue por causa de haber violado las leyes espirituales. Y vamos a cerrar los ojos y decirle: Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos hables, que nos ministres con esta palabra. Atamos todo espíritu de confusión, todo espíritu, Señor, contrario, todo lo que se quiera levantar, Señor, en contra del conocimiento de la verdad, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar. Todo espíritu que haya entre mi boca y el oído del oyente, lo atamos en el nombre de Jesús. Y te pido que esta palabra pueda fluir con libertad del espíritu, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, glorificando el nombre del Señor. Amados hermanos, quiero decirles que realmente yo creo en la legalidad espiritual. Si nosotros ignoramos la legalidad espiritual, estamos fritos sin manteca. Por eso muchos de nosotros, hermanos, seguimos siendo despojados. La palabra que habló Armando hoy, hermanos, usted es el único que le da derecho al saltón. Usted es el único que le da derecho legal al revoltón, a la oruga. Usted es el que le da derecho, hermanos, al enemigo a que le robe, que venga y lo saque, cuando ignoramos el mundo espiritual. Quiero hablar sobre el poder de la autoridad espiritual. Hermanos, es un tema, hermanos, donde realmente nosotros como hispanos nos cuesta aceptar lo que es la autoridad espiritual. Saben que venimos, hermanos, de culturas donde traemos mucho machismo. Bueno, allá en Santa Ana, California, no sé aquí, pero la mayoría de los hispanos batallamos mucho con el machismo. Y eso habla, hermanos, que muchas de las veces no estamos dispuestos a que alguien, como dicen, a mí nadie me va a mangonear. ¿Han escuchado esa frase? A mí nadie me va a mandar. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Y eso, hermanos, nos cuesta, porque hemos perdido grandes oportunidades, aún en los empleos. ¿Y por qué te corrieron? No, porque mi patrón me quería humillar.
No, no lo estaba humillando, le estaba dando instrucciones de cómo hacer mejor su trabajo. Pero nos sentimos humillados porque traemos tan baja estima que muchas veces el que nos quiere corregir lo sentimos como una humillación. Pero bueno, vamos a entrar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona. ¿Quién? Toda. ¿Incluyendo a quién? Diga: a mí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Oiga bien, aquí entramos en la legalidad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué? Wow. No habla de maldición, no habla, hermanos, de un azote, habla de condenación para sí mismos. Recuerden, hermanos, que Satanás fue desechado del cielo por causa de la soberbia, por causa de la rebelión, hermanos, y muchas de las veces sin darnos cuenta, eso fue lo que provocó en el huerto del Edén con Adán y Eva. Como Satanás fue desechado del cielo, él dijo: ¿cómo le voy a hacer yo para que estos también sean desechados igualmente que yo? ¿Cómo le puedo hacer para que estos también sean destronados de la bendición que se les dio? Dios le dio a Adán la autoridad de juzgar, de señorear sobre los peces, sobre todo lo del mar, sobre lo que estaba en la tierra y sobre lo que estaba sobre los cielos. Pero dijo Satanás: ¿cómo le robo? Fíjese ahí, ¿cómo le robo esa autoridad? ¿Cómo le robo esa legalidad? Para que no pueda señorear, para que no pueda ser feliz, para que sea despojado de lo que se le ha otorgado. Y dijo: voy a hacer lo que me sucedió a mí. Voy a provocar que ellos también se rebelen como yo me rebelé y fue desechado del trono de Dios. Voy a hacer que ellos también se rebelen para que también ellos sean desechados de la gloria de Dios. Bueno, vamos a mirar, hermanos, casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Recuerden que Satanás fue destronado por causa de la rebelión. Sabemos que Satanás, hermanos, era un querubín protector. Era, hermanos, un querubín lleno de gloria. Por eso se llama Lucifer, porque se llama luz bella. Era, hermanos, había en él mucho resplandor. Se dice que en él había una gran luz. Y como él miraba que brillaba, hermanos, se llenó de vanagloria, se llenó de soberbia. Y hermanos, miró esa luz en él y comenzó a creer que era su propia luz. Pero no era su propia luz, era la luz de Dios. Y él solamente era un reflector de la gloria de Dios. Es como el sol y la luna. La luna, ¿por qué es que brilla en la noche? ¿Sabe por qué? Por reflector del sol. Si no hubiera sol, no hubiera claridad de la luna. Y Satanás pensaba que él tenía luz propia, pero no tenía luz propia. Era la luz de Dios la que podía verse a través de él. Y así es que muchos hermanos llegan al punto donde piensan que porque Dios ya los está usando, o porque ya tienen un lugar, hermanos, ya no tienen que sujetarse a una autoridad. Pero recuerde que toda autoridad fue establecida por Dios. Aún las leyes terrenales que tenemos ahora, hermanos, son establecidas por Dios. Mucho más las que son espirituales.
No me voy a enfocar, hermanos, en las de allá afuera porque estamos aquí adentro. Vamos a enfocarnos, vamos a ir al grano. Vamos a mirar algunos casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Comienza, hermanos, mostrándonos la importancia de la autoridad sostenida en Romanos 13, 1 al 7, que es el fundamento, y otros versículos adicionales que refuerzan la importancia de esto. En su discernir nos indica que el trono de Dios está fundamentado en autoridad, porque todas las cosas están creadas por Dios. Y el universo completo está sostenido por esa misma autoridad. Todo el universo está sostenido por esa misma autoridad. Y su poder representa sus hechos. El pecado contra la autoridad es lo más reprobable, lo que más Dios reprueba, porque es el pecado en contra de Dios mismo. Por lo tanto, los que deseamos servir a Dios debemos aceptar y obedecerle. Recordemos que Satanás transgredió la autoridad de Dios y por ello cayó. Según Apocalipsis, tendrá el castigo eterno. Ofender la autoridad de Dios es rebelión. Es más grave que ofender su santidad. Esto nos da a entender que si sirviendo a Dios desobedecemos la autoridad, estamos en rebelión. Y es un principio satánico. Diga conmigo, es un principio satánico. Hermanos, si en verdad queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente de los principios de Satanás, de la rebelión. Nuestro Señor Jesucristo pasó por esas pruebas en el desierto. Recuerde que Satanás quiso hacer con Jesús lo mismo que hizo con Adán, con Eva. Sabía claramente que Jesucristo venía con el propósito de recuperar lo que perdió Adán. Pero Satanás sabe que hay 2, 3 áreas que le ha funcionado con el hombre: poder, riqueza y fama. Y Jesús lo tentó en esas 3 áreas y le dijo: mira, ¿para qué vas a morir por esos pecadores? Mejor, mira, tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y luego le dice también: mira, si tú te postras ante mí y me das una adoración, yo te daré que gobierne los confines de la tierra. Y es lo que el hombre anda buscando, hermanos, es poder. El hombre busca fama, principalmente cuando Dios lo comienza a usar. Piensa que es la última Coca-Cola en el desierto. Piensa que ahora sí, y ya Dios me está usando más que al pastor. Ya Dios me está usando más que a mi líder. Y ahora sí, ya puedo abrir mi iglesia porque predico bonito. Hermanos, hay que tener cuidado cuando Satanás nos promueve, cuando Satanás nos hace creer que porque ya predicamos bonito, ya podemos abrir nuestra propia iglesia. Recuerde que no dice el que predica bonito puede ser pastor. Dios es el que da el llamado. Estableció los 5 ministerios. El que llama es Dios. Y tenga cuidado cuando alguien le diga: hermano, usted ya predica bien bonito, ¿por qué no abre su iglesia? Debe entender que ahí está Satanás provocándolo a una rebelión. Tenga cuidado cuando usted comienza a oír la voz de Satanás a través de personas y le dice: oiga, hermano, pero pues si usted Dios lo usa más que al pastor. Tenga cuidado cuando venga a y diga: oye, hermano, pero pues usted está ganando mucha gente y ni lo toman en cuenta. Tenga mucho cuidado cuando Satanás toca tus heridas emocionales para quererte rebelar contra tu líder de célula, contra tu líder de ministerio, contra tu pastor, porque está provocando Satanás que seas desechado de tus bendiciones.
Gloria al Señor. Pero Jesús fue probado y en ninguna falló, sino que le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El propósito de la autoridad delegada es realmente el de santificar y glorificar a Dios. Y por eso es algo muy serio. Nadie deberá permitir que se menoscabe la autoridad de otra persona a fin de establecer la suya propia. Nunca trate, aleluya, de difamar a alguien para imponer su propia autoridad. Como convencimiento personal, entiendo que la autoridad viene de parte de Dios y que es tan importante para Él que cualquiera que la desobedece se considera rebelión. Y la rebelión es igual a pecado y su paga es la muerte. Igualmente Dios establece autoridades delegadas en la tierra con el mismo valor de la suya propia, y todos estamos sujetos a ella por cuanto Él la designó. Pero es necesario reconocer cuando son de Él. La autoridad no consiste en imponerse, sino en servir humildemente. Algo que tenemos que saber nosotros en la iglesia: hay que entender lo que es democracia y lo que es teocracia. En la democracia la gente es la que pone y quita al pastor. En la democracia es la gente que quita y pone, cambia y pone leyes. Pero en la teocracia es el gobierno establecido por Dios. Y cuando nosotros decidimos aceptar a Cristo, usted puede ser ujier, usted puede ser músico, usted puede servir barriendo, usted puede servir aquí aspirando la carpeta, lavando los baños, y usted lo hace voluntariamente por amor, porque usted le sirve al gobierno de Dios. Usted decidió voluntariamente estar sujeto a Dios. Y cuando usted decide estar sujeto a Dios, debe de estar dispuesto a sujetarse a lo establecido por el Señor. Y vamos a mirar más, porque hay mucha madera para cortar, pero vamos a ir rápidamente. Hermanos, que en la teocracia es el gobierno de Dios. Usted decide sujetarse voluntariamente. Quiero preguntarle a ustedes: ¿los tiene el pastor a fuerza ustedes aquí? ¿Ustedes han decidido sujetarse al pastor a la fuerza? No, lo hacen voluntariamente, por obediencia a Dios. Pero en el momento que usted decida estar bajo la cobertura del pastorado y usted hacer su propia voluntad, eso se convierte en rebelión, porque está debajo de una autoridad imponiendo su propia autoridad. Recuerde, por eso en la iglesia solamente hay una visión. Diga conmigo: hay una visión. No puede haber dos visiones en la iglesia. No puede haber la visión del pastor y la suya, porque eso se llama división. Qué difícil, hermanos, en ocasiones entender esto. Hermanos, yo le dije a los hermanos: yo voy a dar esta enseñanza, se las di a los líderes, y yo dije: se lo voy a dar porque este es un bien para ustedes, no es un bien para mí. Porque cuántos hermanos llegan y se van y caen en maldición porque quisieron llegar a establecer su propia autoridad. Y al final de cuentas, hermanos, algunos de ellos cayeron en adulterio, cayeron en las drogas, cayeron en el alcoholismo, y cayeron 7 veces peores de como estaban antes de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque desconocen las leyes espirituales. Vamos a ver, hermanos, por ejemplo, hermanos, la rebelión de Cam. Usted sabe quién es Cam. Cam es uno de los hijos de Noé. Noé fue derrotado en la viña. Él se emborrachó, se embriagó. Noé se embriagó, quedó desnudo. Y déjeme decirle que su líder
de célula, su líder de ministerio, su pastor es humano. ¿Cuántos sabían eso? ¿Ya les había dicho que es humano? Ok. Entonces, mientras que seamos humanos, vamos a cometer errores y muchas veces hasta horrores. ¿Están conscientes de eso? Yo he cometido errores y horrores en la iglesia. Noé se embriagó, quedó desnudo. La pregunta es: ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando vemos los errores y las fallas de nuestro líder? ¿Cómo reaccionamos ante la falla que comete su líder? O los errores que suceden con los hijos de su líder. Porque Cam, el hijo menor, vio la desnudez de su padre. Usted puede mirar errores en su líder, porque su líder es humano. Usted puede ver fallas en su líder, porque su líder es humano. No es perfecto. Perfecto solamente es Dios. No importa si es líder de célula. No importa si es más bajito que usted, o más morenito que usted, o fue menos años a la escuela que usted. No importa. Porque cuando se le otorgó, se le dio la autoridad, cuando se le impuso las manos y su autoridad, le dio autoridad, ya tiene la cobertura de Dios. Y en el mundo espiritual ya hay un manto de cobertura, de autoridad sobre esa persona. Y usted no puede decir: oh, pero yo soy más inteligente que mi líder de célula. Tenga cuidado. Yo soy más sabio que mi director de alabanza. Tenga cuidado. De hecho, lo mismo con el hijo. El hijo se levanta con el padre, como la esposa con el esposo. Es lo mismo, hermanos, cuando el empleado se levanta contra su patrón. Es lo mismo, pero estamos hablando de la iglesia. Que cuando alguien comienza a ver los errores de su líder y siente como que tiene una licencia como para ya no sujetarse a él, Satanás le hace creer que tiene una licencia para ya no sujetarse a él. Cam, el hijo menor, vio la desnudez de su padre. Hay algunos que son más acercados a la familia pastoral, porque hay veces que la familia pastoral no se puede aislar totalmente. Hay veces que hace amistades con familias. Hay veces que convivimos los pastores con los hermanos. Y hay veces que hay hermanos, van a conocer algunas áreas débiles en nuestra vida. Van a conocer algunas áreas, algunas desnudeces en nuestras vidas, o en la esposa del pastor, o en el pastor, o en los hijos del pastor. La pregunta es: ¿cómo vas a reaccionar ante esa desnudez? ¿Me están entendiendo? Lo primero que hizo, comenzó la murmuración. Se lo contó a sus hermanos. ¡Ey! Venga. Pero la forma en cómo lo hizo, tengamos cuidado cuando nos vamos a sentar a comer o a tomar esa taza de café con los hermanos y comenzamos a mencionar cosas de su líder. Cuidado cuando uno comienza a criticar, porque no se da cuenta que está llegando el saltón, está llegando a tu vida. Está listo para pegar. Estamos rodeados de saltones. Estamos rodeados de orugas. Y mire, ¿y sabe por qué no le han llegado? Si no le han llegado, porque cuando le dijo el Señor a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Como es justo, como él no hay otro. Dijo: pues sí, pues lo tienes bien rodeado, lo tienes cercado. Mientras que estamos en obediencia, estamos cercados, pero estamos rodeados del saltón, estamos rodeados de la oruga. Y en cuanto el diablo está esperando que abramos una puerta para que brinque el saltón. Es el que llega más rápido, porque esto más pega el brinco y ya está ahí. Así es de que se lo contó a sus hermanos. Noé
actuó mal, es cierto. No todas las decisiones de su líder le van a gustar. Escuche bien. ¿O acaso cuando usted va a su trabajo, si su patrón le dice, mira, haz el trabajo de esta manera, usted le dice a él cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque usted sabe que él es el patrón, es el jefe, es su autoridad. Pero ¿por qué en ocasiones en la iglesia queremos hacer lo contrario? ¿Por qué en la iglesia muchas de las veces no tomamos esa misma actitud? Hay veces, hermanos, que nos cuesta entender que Dios ha puesto un líder, un liderazgo de ministerios diferentes de parte. No estoy hablando solamente del pastor, estoy hablando de todo el liderazgo. Cuando su líder le dice algo y usted dice, pues yo no estoy de acuerdo con mi líder, yo no voy a ir a ese evento porque no estoy de acuerdo. Usted no tiene que estar de acuerdo. Si usted es un hombre que está bajo autoridad, usted no debe de estar de acuerdo. Mientras que él no esté haciendo algo inmoral, mientras que él no esté yendo en contra de un principio bíblico, usted tiene la obligación de decir, heme aquí, ahí voy a estar. Hay gente que se ofende porque, oiga pastor, ¿y por qué no pintamos la iglesia de azul? Se miraría bonito azul. Y el pastor dice, no, negro está bien. Y llega a la iglesia y mira que está de negro y se desanimó porque no me tomó en cuenta el pastor. Mi líder de célula le comenté que hiciéramos esto y no lo hizo, así que no lo voy a apoyar. Es una rebelión. Y no nos damos cuenta que le estamos dando, miren cómo se está conectando la enseñanza con la del evangelista. Cómo, hermanos, le estamos dando lugar a la oruga, al saltón. Pero Cam no dice, aunque Noé cometió o actuó mal, pero Cam no vio la dignidad de su autoridad. Él no vio la dignidad. Es mi pastor, es mi líder de célula, es mi líder de ministerio. Tengo que cubrir su falta. Tengo que hacer algo para que no noten que cometió ese error. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¡Ey! ¿Vieron el error que cometió? En vez de cubrir el error de su líder, porque el trabajo de nosotros es hacer ver bien a nuestro líder. El trabajo de nosotros es cubrir la desnudez de nuestro líder. Pero cuando usted se entera algo o mira una falla, un error de su líder y lo comienza a criticar, no está actuando correctamente, no está actuando con dignidad hacia su autoridad. La carne se deleita en ver defectos en la autoridad. Estuve hace poco tiempo en Las Vegas. Una esposa de un ministro que era líder de las Dorcas se levantó contra la familia pastoral y ya tenía 5 familias que estaban de su lado. Nosotros no sabíamos, pero esa noche el Señor le reveló a mi esposa. Y esa noche fuimos a cenar y le dijo mi esposa al pastor, pastor, no me quiero ir sin preguntarle algo. Hay una mujer que les está haciendo la guerra en la iglesia. Y se soltó llorando la esposa. No pudo contener. Ya la familia pastoral estaban hablando de divorcio, de separación por causa de esa mujer que les estaba haciendo la guerra. Esa mujer le estaba levantando a todas las hermanas en contra de la esposa del pastor. La estaban criticando, la estaban murmurando de ella. Y ya se abrieron con nosotros y dijeron, pastor, nosotros ya hemos hablado de divorcio, porque esa mujer nos ha hecho la vida imposible. Hermanos, si comenzamos a escucharlos y a darnos cuenta cómo cuando alguien no valora, cuando se levanta alguien contra la autoridad y comienza a ver los defectos de su autoridad, hermanos, comienza a difamar. Y eso hace que se abran las puertas del diablo para venir a destruir una iglesia. El siguiente día, yo soy pastor, trabajo como evangelista, pero
primero soy pastor y entiendo la necesidad de un pastorado. El siguiente día hice un llamado y les dije que la bendición comienza por la cabeza, no comienza por los pies. Hermanos, gracias a Dios llamé al altar a los líderes, a la esposa de los líderes, y esta mujer se retorcía en el altar. Tuve que, hermanos, hablar públicamente y decir: ustedes deben de honrar a su pastor y a su esposa y a su familia. No expusimos para nada el problema, porque eso en vez de ayudar iba a estar peor. Pero dice: el entendido entenderá. Y gracias a Dios que me habló el pastor, hermanos, y le ha dicho que ha habido un avivamiento. Incluso estuvieron en la cruzada. Gracias, hermanos, a que se puso en orden, hermanos, la autoridad una vez más. Hermanos, se apaciguó eso. Pero déjeme decirle cuánto daño puede provocar una persona que se levanta contra su autoridad. La carne se deleita en ver los defectos de su autoridad. Cam no tuvo ningún sentimiento de pesar o vergüenza de lo que Noé hizo. No procuró cubrir a su padre. Nosotros tenemos que aprender a cubrir los errores, las fallas. Me decía un pastor: quiero confesarle algo. Como yo soy de rancho, y a mí el Señor me llamó al pastorado, pero tengo un ministro que él es muy educado, fue a la escuela, esto, y dice, y cada rato me está corrigiendo de ahí y se burla cuando yo digo una palabra mal. O sea, prácticamente el ministro lo exhibe delante de la congregación. Cuando el líder, si a usted se le ha dado el privilegio, se le ha dado el honor de tener un ministerio, es un escudero, y los escuderos son los que cubren, los que guardan, los que protegen. Como le dijeron a David: mira, David, tú ya no vas a ir a pelear a la batalla, porque no sea que se apague la lámpara de Israel. Nosotros vamos a ir a pelear, nosotros enfrentaremos al enemigo por ti, nosotros vamos a protegerte para que no sea apagada la luz de Israel. Esa debe de ser la actitud principalmente de los que trabajan en un ministerio, de toda la iglesia, pero principalmente de los que están en un ministerio. Gloria al Señor. Sem y Jafet no se gozaron. Hay hermanos que no se gozan de que alguien esté difamando a su líder. En vez de ver a su padre desnudo, ellos tomaron una acción. Pero la falta no es se reveló. Pero la falta no es se reveló quién era obediente y quién era desobediente. Muchas veces en los errores del líder se manifiesta para ver realmente quién es leal y quién no lo es, quién es obediente y quién no lo es, en quién se puede confiar y en quién no se puede confiar. Esto solamente sirvió como una prueba para ver quién realmente era leal. Ellos cubrieron de espalda la desnudez de su padre. Aleluya. La falta de Noé fue una prueba para sus hijos. Pero ellos, hermanos, cuando viene, hermanos, aleluya, Cam le dice: hey, vengan a ver, mi papá está desnudo, vengan. Ellos, hermanos, no lo tomaron de la misma forma. Agarraron una sábana y de espalda no se atrevieron a mirar con detalles la desnudez de su padre, porque ellos sabían que no era honroso eso. Ellos llegaron y lo cubrieron. Eso es lo que se tiene que hacer con su autoridad. Usted es el que debe de cubrir la espalda de su líder, porque si usted está esperando que un día usted, Dios lo bendiga,
aún en la iglesia o aún en su trabajo, que un día lo pongan como jefe de un grupo, si lo ponen como mayordomo, si lo ponen como foreman, como supervisor, como dijo aquel hombre, yo soy hombre bajo autoridad y sé lo que es estar bajo autoridad. Porque yo también tengo gente que está bajo mi liderazgo, pero yo mismo soy hombre de autoridad. Usted no puede ser hombre de autoridad si usted no sabe someterse y sujetarse a su autoridad. Usted no merece que lo respeten si usted no respeta su autoridad. En esto, hermanos, es importante, porque un día Dios te va a poner en un nivel de autoridad. Un día Dios te va a poner en un nivel de liderazgo, y entonces vas a querer que los hermanos sean fieles y leales. Pero ¿cómo vas a esperar algo que tú mismo nunca fuiste? Por eso es importante, hermanos, dice Dios, honra a los que le honran. Honra al que honra merece. Dele un aplauso al Señor. Consecuencias de la rebelión de Cam. Después de su embriaguez, Noé profetizó maldición para los descendientes de Cam, los cananitas. Noé desató una maldición sobre su hijo Cam. Serán siervos a sus hermanos. Y eso es lo que pasa. 3 veces se pronuncia que serían esclavos. Apunte ahí Génesis capítulo 9, 25, 26 y 27. Pero ahí, hermanos, hay una maldición de Noé su padre para su hijo Cam. Serán siervos a sus hermanos por la deslealtad. Esto nos enseña que el que no se somete a la autoridad será esclavo al que es obediente. Escuche bien, esto nos enseña que el que no se somete a la autoridad será esclavo al que obedece. Usted necesita ser un hombre de autoridad, pero tiene que ser un hombre que está bajo autoridad. Jesucristo descendió de Sem. Jafet fue destinado a predicar a Cristo, la descendencia. Hubo bendición, hubo prosperidad, porque ellos cubrieron la desnudez de su padre. No la difamaron, ellos la cubrieron. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Gloria al Señor. La rebelión de Nadab y Abiú. Levíticos capítulo 10, 1 al 2. El sacerdocio fue dado a la familia de Aarón. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ahí el fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego, ¿qué? Extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú fueron sacerdotes, pero no porque fueron rectos, sino por herencia, porque pertenecían a la tribu de Leví. Dios había puesto a Aarón por sacerdote. Aarón era el jefe. El aceite de la unción había sido derramado sobre Aarón, y sus hijos eran sus ayudantes. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Mire qué tremendo. Venga, póngase, hermano. Venga usted también. Si yo soy un hombre a quien Dios usa echando fuera demonios, y él siente que tiene una unción especial, que Dios está usando, que Dios le dio un don, y de repente empieza a decir: pues el pastor y yo casi somos igual, porque casi nos usa igual. Pero el pastor le dice: usted no va a ir allá. Pero él dice: pero pues ¿quién es el pastor para decirme que no vaya? Yo voy a ir. Váyase
hacia la pared. Y allá lo espera el demonio y le dice: ¿y cómo tú me puedes echar siendo rebelde? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y tú quién eres? El demonio reconoce cuando hay una persona que no está bajo autoridad. Y una persona que no está bajo autoridad no tiene autoridad en contra de los demonios. Mas sin embargo, gracias hermano, este hermano nunca ha ido a echar fuera un demonio. Pero el pastor le dice: mire hermano, ¿cómo se llama usted? Alexis, yo te doy autoridad. Ve y dile a aquel demonio que salga en el nombre de Jesús. Con que vaya y le diga: traigo la autoridad de mi pastor y dice que en el nombre de Jesús tú te vas a ir. Fuera. ¿Sabe por qué es bajo seguridad el demonio? Porque él está siendo obediente y está bajo autoridad, porque lleva la bendición de su autoridad. Y eso es lo que le da legalidad a un hijo de Dios que está en obediencia y tiene autoridad. Gracias. Así de que cuando somos, gracias, cuando somos obedientes a Dios, cuando su pastor le diga: yo te envío, escuche bien lo que le está diciendo. Usted no va en su propia autoridad. Usted va bajo la autoridad de su líder. Va bajo la cobertura, bajo el manto de su líder. Y lleva la autoridad, lleva el poder, lleva la unción para decirle a ese demonio: te vas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa es la importancia. Pero hermanos, aquí ellos dijeron: pues somos los hijos de Aarón. Vamos a hacer lo que hace él. Y tenga cuidado, porque si a usted no se le autorizó a hacer algo y lo hace, puede estar quemando fuego extraño. O que también muchas veces hacemos las cosas incorrectamente ante los ojos de Dios. No me voy a meterme ahí porque hay otras áreas que quiero tocar. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, como ayudantes, tenían que recibir instrucciones. Y hay gente que no le gustan las instrucciones. Le dicen: mira, ve para allá y dale 5 vueltas así. Pero dice: pues ¿para qué voy a darle 5 vueltas? Con una que le dé está bien. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? Le dio instrucciones, fíjese bien, de cómo es que iban a ser derribados los muros. Ahora, Josué podría haber dicho: pero pues igual nomás con una vuelta que le demos a los muros pues es suficiente. No iban a vencer a sus enemigos, no se iban a derribar los muros. Los enemigos no se iban a, porque hermanos, esta es una conquista espiritual. Dijo: he enviado a mi ángel para sacar a estos pueblos. Pero hermanos, usted mira que corporalmente quien lo saca son el pueblo de Israel, pero espiritualmente quien destrona a los principados es el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, de los obedientes. Cuando usted va, el ángel ya estuvo allá. Ya estuvo ahí el ángel antes que usted. Y ya conquistó, y usted nomás va a ver lo que ya Dios hizo. Todo comenzó por Adán y todo comienza con el pastor. Mire, el ángel de la iglesia, ¿quién es? ¿Ah? No tenga miedo, dígalo. Es el mensajero, es el pastor. Es al que Dios ha puesto al frente de la congregación. Es, hermanos, el que va a ser guiado por Dios. Él es el que toma las decisiones. Si se equivoca, él sigue siendo el líder. Algunos de ustedes están acá y posiblemente en otro tiempo no estén. Otros estuvieron y ya no están, pero el pastor sigue estando ahí. Unos llegan y se van, parecen hermanos misioneros, andan de iglesia en iglesia, buscando a quien mangonear, buscando. Bueno, ya lo dije. ¿Le paro o le sigo?
Andan buscando quién se deja influenciar, quiere llevar sus ideas. Es que pastor, de la iglesia donde yo vengo, el pastor a mí me hacía caso. Donde yo vengo, el pastor tomaba en cuenta mis consejos. Entonces, ¿sabe qué? Como no lo toman en cuenta, mejor usted aquí no me sirve. Me voy allá con aquel nuevo pastor que está comenzando, donde sí puedo influenciarlo. Tenga cuidado, porque hermanos, quien debe de guiar al pastor no es usted. Escuche. Usted puede sugerir si él se lo permite, pero hay pastores que ya no son guiados por Dios, son guiados por el temor, son guiados por los líderes, son guiados por los hermanos. Porque hermano, mire, ¿sabe qué? Estamos pensando desde la iglesia y somos 4 familias, somos los 4 hermanos. Nos queremos, sí, ¿sabe por qué? Porque sentimos que no nos está tomando en cuenta. Y usted sabe que eso va a afectar la economía. Usted sabe que eso va a afectar el ministerio. Satanás te reprenda. Satanás, Señor te reprenda. Dijo, Satanás te reprenda, diablo mentiroso. Mire, hermanos, Señor reprenda todo pensamiento que se levante contra el conocimiento de la verdad. Señor reprenda todo pensamiento cuando usted dice, me voy a ir y a ver qué hacen. Se piensa que es la última Coca-Cola en el desierto. No, Dios tiene esperando 7 mejores que usted, que van a ocupar el lugar suyo. La obra de Dios tiene más de 2000 años y nadie la ha podido detener, y nadie la va a detener. Escuche, nadie va a detener lo que Dios compró con su sangre preciosa. Así de que, hermano, si usted piensa que si usted se va a ir va a detener, usted no va a detener nada, porque Dios tiene mejores personas que nosotros. Gloria al Señor. Y voy a terminar con la rebelión de Aarón y María. Ay, ay, ay. En Números capítulo 12 miramos, hermanos, una porción donde Aarón y María eran hermanos mayores que Moisés. En el hogar, Moisés debía estar sujeto a Aarón y a María. En el hogar. ¿Dónde? En el hogar. Una ocasión, lo voy a decir aquí nomás, repito, hay mujeres que usurpan el lugar del varón. Están tomando el lugar de su autoridad. Hay mujeres que no respetan su autoridad en su casa. Llevan las riendas del hogar y estás tomando un lugar que no te pertenece. Cuando la mujer toma un lugar que no le pertenece, ahí hay cabida al enemigo. Una vez vino una mujer y le dijo a un hermano Villa, que tiene don de ciencia, le dijo: hermano, tuve un sueño anoche y quiero ver si me da la interpretación. Y luego, dígame. Es que soñaba que íbamos en una carreta con bueyes y en la carreta llevaba malvas y yo iba guiando la carreta y mi esposo y mis hijos iban atrás de la carreta. ¿Qué querrá decir esto? Malvas. Malvas. Tomando un lugar que no te pertenece. Entonces, hablando de autoridad, entonces en el hogar Moisés debía estar sujeto a Aarón y a María porque ellos eran los mayores. Pero en la obra de Dios ellos se debían de someter a Moisés. Así de que ellos comenzaron a murmurar de Moisés. Aarón y María no estaban contentos con la mujer etíope de Moisés, así como muchos no están de acuerdo en cómo el líder lleva a la iglesia. No es que yo no estoy de acuerdo.
El problema no es eso. El problema es que a veces andamos buscando a ver quién más no está de acuerdo. Y cuando llegamos, oiga hermano, ¿ha notado que el pastor últimamente está tomando cambios muy drásticos y que no nos está tomando en cuenta? Hermano, arrepiéntase, paz de Cristo, que no está bien que ya me cayó gordo este. Y luego llega, oiga hermano, ¿y qué piensa del pastor? ¿No se ha dado cuenta que últimamente anda muy corajudo? ¿No se da cuenta que últimamente está reprendiendo mucho a los hermanos? Como que eso no está bien. Usted que, fíjese hermano, que ya ves vieja, te dije. Porque él y la esposa ya estaban hablando de eso. No hombre, hermano, véngase a la casa a tomar una tacita de café. Lo invitamos. ¿Cuándo pueden venir? Porque les gusta. Tenga cuidado cuando se pone a comer caldos de olla, cuando comienza a comer tacos al pastor. Algunos estaban, deme 5 tacos al pastor, y hasta lo dicen así como con coraje. Hasta les da una mordida así. Tenga cuidado, porque usted va a encontrar gente débil que piense igual que usted y se alimentan queriendo escuchar lo mismo que usted piensa. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. Y eso fue lo que hicieron. Ya voy a terminar. Si quiere pasar del piano está bien. Aleluya. No estaban contentos. Por lo tanto hablaron de Moisés diciendo: ¿qué acaso solamente Dios usa a Moisés? Fíjense bien, están sentados María y Aarón ahí en la cocina tomando un cafecito. Porque no necesariamente tienen que ir a reunir, hermanos, un lugar privado para hablar del pastor. Algunos lo hacen hasta en la comodidad de su sofá. Lo hacen en la comodidad, tomándose un cafecito ahí. Tenga cuidado cuando se toma ese cafecito con otros hermanos. ¿Te has dado cuenta que Moisés ya ni nos toma en cuenta? Pues que se cree que nomás Dios lo usa a él. A ti también te usa, a mí también me usa. Deberíamos ser igual los tres, porque nos usa a los tres. Dios delegó autoridad a Moisés. Ellos iban a ser ayudantes. Ellos iban a servir bajo el liderazgo de Moisés. Moisés no protestó, no se tuvo que defender. Porque, ¿sabe una cosa? Tenga cuidado, porque el pastor no necesita defenderse. El pastor tiene quien lo defienda. Yo le conté al obispo, llegó un hombre a la iglesia hace como 4 meses con un estómago así, cirrosis. El doctor le dio 2 meses de vida. Cuando llegó a la iglesia, el Señor le mostró a mi esposa un espíritu de muerte sobre él. Y le dijo, porque mi esposa apenas está aprendiendo a usar el don, le dijo: disculpe, ¿usted es adorador de la muerte o viene enfermo? Y dijo: estoy enfermo, me han dicho que en 2 meses me voy a morir. Me habló mi esposa y me dijo: ora por él, porque hay un espíritu de muerte sobre él. Reprendimos al espíritu de la muerte. En 2 semanas estaba completamente plano de su estómago. El doctor le dio, hermano, le dijo: tienes un hígado nuevecito. Pero ¿sabe qué? Él comenzó a conocer un producto, y después de eso comenzó a darle crédito al producto. Le robó la gloria a Dios. Y después se fue de la iglesia. Una hermana de la iglesia le llenó la cabeza de piedritas y empezó a hablar tanta basura de mí, de mi esposa, y se lo llevó a otra iglesia. En 15 días llega la noticia: oiga, que el hermano que el Señor sanó de cirrosis se acaba de morir. No, eso es una mentira.
Pero el Señor lo sanó de cirrosis. No, pero no se murió de cirrosis, se murió del COVID. Volvió el espíritu de la muerte. Y eso es lo que sucedió. Mire, Moisés no protestó, no se detuvo para defenderse. Las palabras rebeldes ascendieron al trono de Dios. Y luego dice: ¿por qué pues el Señor les habla? Las manda a llamar y les dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? Aarón y María pecaron contra Moisés, también contra Dios. La ira de Dios se encendió contra Aarón y María. Dios los mandó llamar y ellos pensaron que los iba a ascender, que les iba a dar un aplauso o algo, pero los estaba llamando para enjuiciarlos. Fueron infestados de lepra. Y aunque Moisés intercedió por ellos, María fue echada fuera del campamento 7 días. Ella iba a morir. María iba a morir. Pero Moisés se levantó y le dijo: Padre, ten misericordia de mi hermana María. Y por el ruego de Moisés, muchos de ustedes no saben, pero muchos de ustedes están bendecidos por la oración de su pastor. Muchos de ustedes están bendecidos por la oración y los ruegos de su pastor, de su líder. Porque en el monte, cuando había aquella gran batalla, escuchen bien lo que le voy a decir. Ahora les voy a pedir a ustedes que pasen. Venga aquí, venga. ¿Se acuerdan cuando estaban en guerra? Ni modo, hermano, estaban aquí enfrente. Cuando fueron a la batalla, que Josué fue al frente de la batalla. ¿Se acuerda que subieron Moisés, Hur y Aarón al monte con Moisés? Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía. Pero cuando Moisés bajaba las manos porque se le cansaban, el pueblo perdía. Usted es Moisés, levante las manos. Cuando Moisés levanta las manos, hay victoria. Ahora usted levanta las manos. Usted bájelas y usted súbalas. Cuando ella levanta las manos, sí hay victoria, pero no la misma que cuando Moisés las levanta. Bien podía haber dicho Aarón: a ver, no, ahora siéntate, Moisés, ahora yo voy a levantar. El pueblo iba a seguir perdiendo. Porque se debe entender la bendición que hay en el líder, otorgada de parte de Dios. Por esa razón, cuando su líder comience a tener errores, no lo critique, levántele las manos, porque a usted le conviene la bendición de Dios para su casa, para su familia. Y ahí voy a terminar. Dijo Dios: está bien, la voy a perdonar, pero no se va a quedar sin consecuencias. La voy a echar fuera 7 días fuera del campamento. Eso habla de un retraso en el avance de la iglesia. Por eso en ocasiones la iglesia no avanza, porque hay Marías que están allá afuera y que están los esperando que salgan de la lepra. Y dijo: Señor, está bien, la voy a perdonar, pero qué padre que le escupe la cara a su hijo. No lo pone por lo menos 7 días fuera de su presencia. Y eso fue el caso por causa de no sujetarse a la autoridad. Pongámonos de pie. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, yo hablo de legalidades, y esta es una de las áreas de las leyes más violadas. Y por eso la gente anda con depresión, anda con ansiedad, anda con insomnio, andan cargados con tanta opresión, y andan, hermanos, con desánimo, y andan con tantos demonios que andan cargados y y no se dan cuenta que violaron alguna ley espiritual. Por más que se sienta tentado,
quédese callado. Yo sé lo que le digo, le conviene callarse, le conviene quedarse callado. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos pueden estar juntos, pero no en armonía. Usted puede estar aquí y no estar en armonía con su líder, pero cuando hay armonía, es como el buen óleo, es como ese buen aceite, ese buen óleo sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón, el sacerdote. Para que haya bendición al cuerpo, primero tiene que llegar a la cabeza. Usted no espere ser bendecido si no desea que su pastor sea bendecido. Usted no espere una bendición si su pastor no es bendecido primero, porque la unción comienza ¿dónde? En la cabeza, y baja la unción al cuerpo. Usted no espere bendición si usted no desea bendición para su pastor. Dígale al Señor: Señor, bendice a mi pastor, bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, bendice a mi líder, a cualquier líder que usted tenga. Honre a sus líderes en cualquier rango que usted esté. Ore por su líder y bendiga a sus líderes, porque eso va a traer bendición a su vida. 3 minutos, si quieren venir al altar rápido. 3 minutos. Y yo creo que aquí todos cabemos, hermanos, porque yo creo que todos en algún momento le hemos dado cierta legalidad al enemigo cuando hemos estado en desacuerdo con el pastor o con su líder, o con su líder de célula de Ujieres, con el líder de varones, con el líder de Dorcas, con el líder de jóvenes. Cuando hemos estado en desacuerdo y que muchas veces inconscientemente hemos tomado una acción equivocada, errónea. Por eso, aún los del ministerio de alabanza, ¿dónde están? Tienen que decirle lo que el pastor les pida. Eso es lo que tienen que hacer. Pero pastor, no. Lo sugieres. Pero pastor, no. Si su pastor le pide algo, usted debe decir, acatar a las órdenes de su pastor, porque eso acarrea bendición. Pastor, no estoy de acuerdo con la lista de cantos que me dio, pero usted es el pastor. Pastor, no estamos de acuerdo en el horario que usted puso, pero usted es el pastor. ¿Por qué cree que muchos no vinieron ahora? Porque no estuvieron de acuerdo en el horario, tal vez. Pero usted está aquí y usted está escuchando esta palabra, y usted va a salir bendecido. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por cualquier ofensa, cualquier rebelión que yo haya tenido a mi autoridad. Si usted es esposa, piense si usted ha abierto alguna puerta de rebelión a su esposo. Si usted es hijo, piense si ha tenido un tipo de rebelión a su padre. Si usted es empleado, piense si tal vez usted se ha rebelado contra su patrón. Piense en este momento, porque yo no puedo pensar por usted. Usted sabe, y usted tiene que pedir perdón. Y diga: Señor, yo pido perdón por haber fallado. Yo pido perdón si me rebelé contra la autoridad de mi trabajo, en mi casa, en la iglesia. Pido perdón, y en este momento me declaro libre por la sangre de Jesucristo. Si usted sabe, si el Espíritu Santo le está poniendo en su corazón en este momento, si ha habido alguna rebelión en su vida, usted pida perdón y diga: Señor, perdóname, porque yo no he sido obediente a... Diga si ha sido su patrón, o su esposo, o su padre, o a su líder.
porque en este momento los voy a llevar a romper legalidades espirituales. Vamos, termine de hacerlo. Pida perdón. Para poder romper una legalidad, se tiene que reconocer en dónde se falló. Pida perdón. Y también si siente que usted le falló a su líder, si el Espíritu Santo le pone en su corazón, también tiene que ir a su líder y pedirle perdón y decirle: perdóneme, hermano, perdóneme, porque yo sé que en ocasiones no estoy de acuerdo con usted y he manifestado rebeldía, pero hoy yo decido someterme al gobierno de Dios, sabiendo que toda autoridad ha sido puesta por Dios.